hoy está acompañándonos para poder celebrar juntos en esta noche un acontecimiento tan glorioso. Yo quiero confesarle algo. Para mí, uno de los servicios más especiales donde yo puedo disfrutar de la presencia del Señor es cuando celebramos la mesa del Señor. Porque celebramos lo que valemos hoy. Si no fuera por el sacrificio de Jesús, usted y yo no valiéramos absolutamente nada. Fuéramos un cero a la izquierda. Pero bendito sea el Señor, porque a Él le plació darnos todo lo mejor que tenía, a su Hijo Santo Jesús, para morir por nosotros. Y por eso hoy vamos a celebrar la mesa del Señor, pero antes quiero compartir un pensamiento y mi tema es celebrando la mesa del Señor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Otra versión dice, nos domina. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. La iglesia cristiana evangélica tiene una ordenanza, tiene dos ordenanzas. Una es el que podamos bautizarnos en agua y dos es que podamos celebrar la mesa del Señor. Así como los israelitas tenían un mandato específico de Dios de celebrar la Pascua, y usted recuerda que la Pascua era celebrar aquel acontecimiento de amor de Dios por su pueblo de Israel, cuando los liberó de la opresión egipcia y cuando los libró del ángel de la muerte y Dios los llevó a una tierra prometida. Desde ahí Dios le ordenó al pueblo que celebraran siempre ese acto de amor. ¿Por qué Dios siempre quiere que celebremos sus actos de amor? Porque quiere que nosotros mantengamos fresco en nuestro corazón el saber que Dios es un Dios de amor, que Dios nos ama y nos ama de una forma extraordinaria. El amor de Dios no lo podemos encontrar en ninguna otra fuente que no sea Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Amén. ¿Cuántos disfrutan de ese amor de Dios? Amén. Gloria a Dios. Creo que lo podemos disfrutar. Así que al celebrar la cena del Señor, lo celebramos con una vivencia que nosotros participamos de la vida de Dios. Ahora vea, hermanos, cuando nuestra situación era que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, ahora usted y yo, con todas nuestras debilidades, participamos de la vida de Dios. ¿Qué le parece, hermano? Que usted y yo participamos de la vida de Dios. Por eso somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos ese pueblo que Dios adquirió con un sacrificio único que fue el de su Hijo. Es interesante. Vea, yo estaba viendo esto que me llamó la atención. Fíjese que la mayoría de gente celebra a veces más el nacimiento de Jesús que su muerte. Uno se da cuenta de eso, aunque al final muchos ya no celebran el nacimiento de Jesús, sino lo que celebran es las fiestas de fin de año. Pero esa es otra cosa. Pero fíjese que Jesús no nos dejó establecido a la iglesia que celebráramos su nacimiento, sino lo que Él dejó establecido
que celebráramos su muerte. Después de participar Jesús de la Pascua, Él instituyó la cena del Señor. Fue cuando Él hizo un nuevo pacto y Él dijo que lo hiciéramos siempre en memoria de Él. Es decir, recordando lo que Él hizo por nosotros. Pero no nos dejó establecidos como iglesia que celebremos su nacimiento, aunque por supuesto lo celebramos. Pero Él dejó establecido que como iglesia podamos celebrar su muerte. ¿Por qué? Es paradójico esto. Porque en la muerte de Jesús está la vida de la iglesia, la vida de nosotros, sus hijos. Hay 4 motivos. Yo al menos esos escribí, pueden haber muchos, pero escribí 4 motivos para poder celebrar la cena del Señor. Número 1, el primer motivo es que en su muerte Él nos está demostrando su gran amor. A través de las páginas de la Escritura podemos darnos cuenta que Dios siempre es un Dios que se caracteriza por amar a la humanidad. Desde Adán y Eva, cuando ellos le dieron la espalda, no fue que ellos llegaron arrepentidos a buscar a Dios, sino que fue Dios el que los fue a buscar. Cuando Caín mató a su hermano, Caín no se arrepintió, sino que fue Dios el que fue a buscarlo para que él reconociera su error. Y Dios le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y así podemos ver nosotros a través de la historia que Dios es un Dios de amor. Pero la muestra más grande del amor de Dios fue que su Hijo, que gobernaba el universo, viniera a este mundo, y no solo a vivir de una forma pues nada comparable a la vida del cielo, sino que vino a dar su vida y llevar toda la cantidad de pecados de nosotros. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otra forma donde Dios haya demostrado su amor de una forma tan extraordinaria para la humanidad que al darnos a su propio Hijo. Y es por eso que todos los que estamos acá tenemos dentro de nuestro corazón el amor de Dios. Y ese amor de Dios es el que debe de gobernar nuestra vida. Ese amor de Dios debe de gobernar nuestros hogares. Ese amor de Dios es el que debe de gobernar la iglesia. Ese amor de Dios es donde nosotros nos debemos de mover todos los días. Pero hermano, yo quiero dejar en su corazón que la muestra más grande del amor de Dios para usted y para mí fue que Él dio a su único Hijo para que fuera colgado en una cruz y llevara todas las maldiciones que yo tenía que llevar. Por eso celebramos nosotros la mesa del Señor, por eso recordamos nosotros este acontecimiento que es la muestra más grande del amor de Dios. Usted no merecía que Dios lo amara como lo ama. Yo tampoco lo merecía.
Lo que merecíamos era ir camino al infierno. Pero de ese camino el amor de Dios nos regresó para que vivamos siempre en su presencia. Él no murió por personas buenas. Él murió para salvar a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de diferente pueblo, de diferente lengua y de diferente nación, de eso se compone la iglesia. La iglesia es esa institución que el amor de Dios debe de gobernar. Tenemos en nuestra vida ese depósito grande del amor de Dios. Entonces, cuando celebramos la cena del Señor, celebramos que no hay muestra más grande del amor de Dios que el dar a su Hijo que muriera por nosotros. Número 2, celebramos su muerte porque era la única forma de perdonar al ser humano de sus pecados. Aunque te laves con lejía y jabón, la mancha de tu pecado permanecerá. Pero Dios tenía un plan eterno, desde la eternidad, de salvar a la humanidad a través de algo único que Él tenía. Lo más preciado que Él tenía era su Hijo, y entregarlo en sacrificio por todos nosotros. Vea 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 20 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Y Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no solamente es la forma más grande de demostrarnos cuánto Dios nos ama dando a su Hijo, sino que no hay otra forma de perdonar al hombre sus pecados, sino es por medio de su Hijo. Con razón dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él fue el que abrió el camino nuevo para que usted y yo pudiéramos tener acceso a su presencia por medio del sacrificio que Él hizo por la humanidad. Así que celebramos la cena del Señor porque estamos recordando que no había otra forma de perdonar al hombre sus pecados, sino por el único sacrificio de su Hijo. Número 3, el otro motivo que celebramos nosotros la cena del Señor es que su muerte fue el propósito central de su venida. ¿Escuchó bien? Que su muerte fue el propósito central de su venida. Satanás siempre quiso estorbar para que Jesús no fuera a la cruz. Usted se recuerda en la tentación de Mateo capítulo 4, donde dice la Escritura que Satanás le dice
a ti te daré todos los reinos, porque a mí se me han sido entregados, si postrado tú me adoras. Lo que Satanás no sabía es que Jesús es el dueño de todo. Pero vea, cuando Jesús habla de que le era necesario ir a la cruz y morir, Pedro le dijo: por favor, Señor, no digas eso, que nada de eso que estás diciendo te acontezca. ¿Y qué le dice el Señor? Vete, quítate de aquí, Satanás, porque no entiendes los planes de Dios. El propósito central de su venida fue ir a la cruz. Lucas 9:22 dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y al tercer día resucite. Su muerte fue la que le dio el significado y el propósito de su venida a este mundo. Aunque Cristo en el ministerio terrenal nos dejó muchas lecciones, cómo conducirnos en este mundo, sí. Acabamos de pasar por las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y ahí tenemos nosotros un código de ética de cómo debemos conducirnos en este mundo. Jesús nos vino a enseñar sobre la oración. Jesús vino a sanar a muchos, sanó a leprosos, sanó a ciegos, sanó a paralíticos. Hizo tantas cosas que están registradas en los evangelios. Pero ese no era el propósito principal de su venida. Aunque sí necesario, pero no era la meta que el Padre tenía para su Hijo. La meta que el Padre tenía para su Hijo, aunque era muy dolorosa, era verlo en la cruz llevando sus pecados y los míos. Esa era la meta principal. No fue fácil. Jesús dijo en los últimos momentos antes de ir a la cruz: por favor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque era el trago más difícil que él estaba por pasar. La Biblia nos habla que él sudó gotas de sangre. Tuvo una agonía en el monte Getsemaní porque estaba a punto de cargar todos los pecados de nosotros. Hermanos, qué acontecimiento más tremendo el saber que la meta de Jesús de venir a la tierra era no sencillamente darnos buenas enseñanzas, dejarnos éticas de conducta, aunque es necesario, pero la meta principal era ir a la cruz. Y al celebrar nosotros la Santa Cena, estamos recordando esto. Y número 4, otro motivo para celebrar la Cena del Señor es que al morir en la cruz no terminó todo, sino que gloria a Dios, que al tercer día resucitó, se levantó de la tumba y le dio la última estocada a Satanás, le dio el último golpe a Satanás, cuando a él no lo pudo detener, hermanos, el sepulcro, sino que se levantó glorioso con un cuerpo glorificado. Y esa es la esperanza, que nosotros también un día, si morimos antes que él venga, nuestro cuerpo va a ser resucitado
y va a ser un cuerpo, hermanos, incorruptible. Así que, hermanos, ese es el motivo de alegría y de gozo en nuestro corazón al celebrar la mesa del Señor, porque estamos nosotros diciendo que no solamente Jesús murió, sino que al tercer día se levantó de la tumba y nos trajo a todos una esperanza gloriosa, una esperanza bienaventurada, que nosotros, después de que partamos de este mundo, vamos a estar en su presencia. Jesús varias veces profetizó no solamente su muerte, sino también su resurrección. Y lo explicó de una forma sencilla. Por ejemplo, Juan 12:24, donde dice Jesús: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero el apóstol Pablo habla muchos versículos en el capítulo 15 de 1 Corintios, donde nos habla de la resurrección. Y yo quiero leerles solamente dos pasajes que están en 1 Corintios 15, versículo 20 y versículo 21. Vean, mis hermanos, cómo empieza Pablo este versículo a inyectarle visión, pasión, esperanza a la iglesia. Mas ahora dice: Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gloria a Dios por su bendita palabra, que nos confirma que Jesús no solamente murió, sino que resucitó, y que también es la primicia de los que durmieron, y por lo tanto también traerá la resurrección de todos nuestros familiares. Yo tengo a mis dos papás que ya partieron para estar con el Señor. Mi papá hace 2 años falleció, mi mamá hace 14 años. Los dos conocían a Cristo, conocieron el Evangelio, y yo tengo una gran esperanza que un día ellos van a salir de la tumba, ya no enfermos como se fueron, sino con un cuerpo glorificado. Así que, hermano, por eso no le pongamos tanta atención a los achaques de la vida, porque este cuerpo, decía mi abuelo, aunque se oxida el metal, ahora puede ser nosotros que somos de carne y hueso. Pasamos ciertas cosas, pero la Biblia nos habla que mientras este cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se va renovando y va tomando fuerzas en el Señor. Esto que hemos visto, los motivos para celebrar la cena del Señor, lo repito, que es solamente por su muerte la muestra del más grande amor de Dios. También porque su muerte era la única forma de salvar a la humanidad. También porque por su muerte, en su muerte nosotros vemos que ese era el propósito central de su venida. Y otro motivo de celebrarla es que al morir Jesús no terminó todo. Él resucitó como estaba escrito y se levantó, y para nosotros traerá una vida nueva. Esto nos invita a vivir vidas resucitadas. Quiero leer nuevamente el pasaje que leí al principio, 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe, pensando esto: si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Le está hablando a la iglesia, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros vivimos una vida resucitada hoy porque Él nos trasladó de la muerte a la vida. Yo estoy viviendo una vida resucitada, usted también. Y por eso debemos de vivir
como hijos de Dios. Ya que el Señor vino a restaurar, yo veo tres relaciones muy importantes con todo lo que Él hizo. Vino a restaurar la relación del ser humano con Dios. Vino a restaurar la relación entre los seres humanos, porque Él nos invita a que nos perdonemos, a que nos soportemos, a que podamos nosotros vivir amando a los demás. Y también a restaurar a la persona consigo mismo. Vea, ¿qué hizo Jesús en su sacrificio? Restaurar la relación con Él, con Dios, restaurar la relación entre los seres humanos y restaurar nuestra relación con nosotros mismos. Porque yo ya no me siento culpable hoy por todos mis pecados pasados. Porque bendito sea el Señor que los borró todos, los echó a lo profundo de la mar y jamás se recuerda de ellos. Entonces yo tengo sano mi corazón delante de Dios. Hoy